La encerrona llega a ustedes gracias a Dollar House Empresas, tu casa de cambio que paga más y cobra menos. Atención personalizada y operaciones 100% garantizadas. Entra a dollarhouse.pe con doble L o descarga la app Dollar House y con el código La Encerrona todo junto entras al sorteo mensual de una cena para 2 spoilers. Victoria contra el Minsa Acuñista. Condenan a Toledo, liberan a Vizcarra y a Betsy Chávez y el próximo podría ser Castillo. Hola, soy Marcos Cifuentes, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es jueves 4 de septiembre de 2025 y ayer fue un día de liberaciones. Van a salir de la cárcel Martín Vizcarra y Betsy Chávez y se viene Pedro Castillo. Quédense con nosotros porque vamos a ver caso por caso. Vizcarra libre por una decisión del Poder Judicial. Después de tanto drama y pimponeo entre Ancón y Barbadillo, ahora el expresidente va a afrontar en libertad lo que le queda del juicio, en parte gracias al Congreso. ¿Cómo así? Bueno, a estas alturas con tantas prisiones preventivas famosas, pues los peruanos ya somos un poco expertos en esta materia, pero hagamos un repaso. A un investigado le dictan prisión preventiva si se cumplen 3 cosas que tienen que cumplirse las 3, no una ni 2, las 3 a la vez. 1, que haya graves y fundados elementos de convicción de que se cometió el delito. Check. En este caso, efectivamente, el caso de Vizcarra es más o menos sólido, no completamente, pero lo suficiente. 2, que la pena que vaya a recibir sea superior a los 5 años, recontra check. Es un caso de sobornos por el que podría recibir hasta 15 años. Y 3, peligro procesal. Aquí es donde cae la mayoría. La prisión preventiva de Keiko fue un ejemplo, la que iba a tener Alan fue otro. Peligro procesal significa que el investigado con sus actos pone en peligro el caso. ¿Cómo? Pues puede ser obstruyendo la justicia, digamos, comprando testigos, o puede ser fugándose. Si se ha dado indicios de que se quiere fugar, para adentro. Esto último es lo que ha cuestionado la jueza Jenny Magallanes de la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional, que ha cuestionado la sentencia de prisión preventiva que dio el juez de primera instancia Jorge Chávez Tamariz. Según ella, el juez se equivocó al decir que no hay arraigo familiar. La prueba está en el allanamiento que le hicieron a Vizcarra. ¿Se acuerdan cuando salió con su pijama de Mickey Mouse? Allí se dejó constancia de que vive con su esposa y con sus hijos. También originalmente se cuestionó que trabaje para la empresa de su esposa, incluso se dijo que era un contrato fraudulento para mandarlo a prisión preventiva. La nueva sentencia dice que no hay pruebas de que sea fraudulento. Lo mismo sucede con sus contratos con el partido Perú Primero, y la verdad es un poco absurdo pensar que el que es, nos guste o no, el político más popular del Perú vaya a querer fugarse. Pero no solo eso, sino que hay algo más, un regalo que le dieron sus propios enemigos del Congreso de la República, la Ley 32-130, una de las tantas leyes pro delincuencia del Congreso, una ley que, por cierto, es la misma por la cual Susana Villarán hasta ahora no es juzgada. En el caso de Vizcarra, esa ley estableció que el plazo máximo para una comparecencia con restricciones es de 36 meses, o sea, 3 años. Comparecencia es cuando tú enfrentas tu juicio. Y con restricciones es cuando tienes, por ejemplo, impedimento de salida del país o arresto domiciliario. Bueno, según esa ley aprobada por sus propios enemigos, a Vizcarra ya no le puedes dar comparecencia con restricciones, sino simple. ¿Por qué? Porque su caso empezó el 2021, o sea, ya pasaron mucho más de 3 años. ¿Todo esto significa que Vizcarra sea inocente? No. Dentro de 5 meses, cuando se dicte ya la sentencia definitiva del caso, ¿podrá volver a prisión ahora sí de manera definitiva? Pues sí, perfectamente. Y prepárense que eso podría pasar justo antes de la primera vuelta, en plenas elecciones. Ayer el propio Vizcarra en su Twitter anunció que hoy iba a salir de prisión, aunque, ojo, esos trámites a veces toman un par de días o más. Y ahora veamos el caso de Betsy Chávez libre, gracias nada menos que al Tribunal Constitucional. Y aquí hay que separar 2 cosas. Una es su muy publicitada huelga de hambre que se inició más o menos por la época en la que se estaba presentando este habeas corpus ante el TC en julio. Eso es una cosa. Y esta sentencia es otra que no tiene nada que ver. Lo que ha pasado con la ex primera ministra no es como lo de Vizcarra. En su caso, sí existen indicios del tercer factor para una prisión preventiva. Como recordarán, la fiscalía demostró que Betsy quiso fugarse a la embajada de México. Están los reportes de geolocalización de su vehículo oficial. Así que peligro procesal de fuga sí había. Pero el TC no ha entrado a valorar eso, sino algo más básico y elemental, que ella estuvo detenida 8 días sin que le corresponda. Nos lo explica Elí Vidal Córdoba, abogado penalista del estudio Azabache. A diciembre del 2024, Betsy Chávez llevaba el proceso por supuesta rebelión
en la cárcel. Ella estaba siendo procesada y a la vez estaba en la cárcel. Tenía una orden de prisión preventiva de 18 meses que vencía el 19 de diciembre del 2024. Pero ¿qué es lo que sucede? El 18 de diciembre, un día antes, la Fiscalía pide que se amplíe esa prisión preventiva y el juez toma esta solicitud y termina de resolverla el 27 de diciembre del 2024. Durante este trámite, Betsy estuvo presa y aquí es donde entra el Tribunal Constitucional y dice que se han cometido dos faltas muy graves en ese procedimiento. El primero de ellos es la detención arbitraria, porque Betsy estuvo presa del 20 de diciembre al 27 de diciembre sin una orden que la justifique. Esa es una detención arbitraria que vicia todo el proceso posterior. Y además dice el Tribunal Constitucional que la resolución que emita un juez que resuelva la prolongación de la prisión preventiva también debe ser dictada antes de que acabe la prisión preventiva. No puede ser después. Son por estas dos razones que el TC ordena finalmente la liberación de Betsy Chávez. O sea, la prisión preventiva de Betsy había vencido el 19 de diciembre del 2024, pero la Fiscalía se demoró en pedir la ampliación de esa prisión y el juez amplió la prisión, pero el 27 de diciembre, o sea, 8 días después del plazo. Ella tendría que haber salido en libertad el 19, eso no sucedió. Y eso se llama detención arbitraria y por eso es que el Tribunal Constitucional será todo lo que ustedes quieran, pero las fechas son tan claras que no podían decidir otra cosa. Pero ahora, ¿la Fiscalía podría volver a solicitar una nueva prisión preventiva contra Betsy Chávez? Sucede que hasta el 19 de diciembre del 2024, Betsy Chávez tenía una orden de prisión preventiva en su contra. Si esa orden debía ser ampliada por más tiempo o no, el debate y la decisión judicial también tenía que darse hasta antes de esa fecha. Eso acaba de indicar el Tribunal Constitucional. Pero como no se hizo así, sino que se hizo de manera posterior e incluso se la detuvo arbitrariamente, el Tribunal Constitucional ha ordenado la excarcelación y la nulidad de esas decisiones. Esta nulidad no significa que la Fiscalía pueda volver a pedir, ni se pueda volver a debatir, y mucho menos volver a decidir la prolongación de la prisión preventiva, porque eso solamente hubiera sido válido si es que hubiera sucedido hasta antes del 19 de diciembre del 2024, fecha que ya pasó. Por si acaso, todo esto no significa que la defensa de Betsy Chávez no haya hecho un show en los últimos meses. Eso ha sido un show. Y fíjense en esto que hizo su abogado Raúl Noblecilla el 18 de julio, hace mes y medio, en una audiencia de su juicio. No sabemos si ha fallecido Betsy Chávez. Acabo de recibir una llamada anónima que se nos constituyamos de emergencia. Me estoy yendo para allá, señor presidente, y hago responsables a todos los que han guardado silencio y no se han preocupado por la vida y la salud de Betsy Chávez. Gracias, señor presidente. Y Noblecilla ha estado así semanas. Durante esta madrugada, luego de su sentencia liberadora, Betsy Chávez fue trasladada a la clínica Cayetano Heredia y probablemente ya no regrese a prisión. ¿Se quedará en el país? Veremos. ¿Su caso sirve como antecedente para liberar a Pedro Castillo? Tendremos la respuesta cuando volvamos con los titulares de hoy aquí en La Encerrona. Durante 5 años, La Encerrona ha difundido gratis a más de 1000 emprendimientos peruanos. Para ellos, aparecer una sola vez fue el impulso que necesitaba su negocio. Y más clientes. Ahora imagina tu marca aquí todos los días. Anuncia en La Encerrona. Escríbenos a publicidad@laencerrona.p. Gracias, La Encerrona. De nada. Son lo máximo. Hola, soy Marcos Cifuentes. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es jueves 4 de septiembre de 2025 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. La primera, Pedro Castillo será el próximo en salir en libertad. Esa ha sido la pregunta de muchos ayer luego de la liberación de Betsy. Para responder esta pregunta aquí en La Encerrona hemos revisado la línea de tiempo de la prisión preventiva de Pedro Castillo. A ver, la prisión preventiva original del expresidente vencía el 6 de junio del año pasado. Recién ese mismo día se hizo la audiencia de ampliación de la prisión preventiva, el día límite. Algunos podrían decir que todavía estaba dentro del plazo, pero no, porque el Poder Judicial recién comunicó por Twitter su decisión de ampliar esta prisión preventiva el lunes 10 de junio, 4 días después. Para barajarla, dijeron que la medida iba a computarse desde el viernes 7
pero eso se parece ya mucho al caso de Betsy. Y ojo que en el fallo los jueces pusieron obviamente como fecha de emisión de la ampliación de esta prisión preventiva el 7 de junio, pero en los datos de la firma digital del documento se lee 10 de junio a las 10:25 de la mañana. O sea, técnicamente el expresidente Pedro Castillo estuvo detenido de forma arbitraria 3 días, el 7, el 8 y el 9 de junio del año pasado. ¿El antecedente de Betsy Chávez podría servir para Pedro Castillo? Se lo preguntamos al abogado Eli Vidal. Si el Tribunal Constitucional es coherente con sus propios criterios y existen otros casos en los cuales también haya detenciones arbitrarias y también haya resoluciones de prolongación de prisión preventivas emitidas después del vencimiento del plazo, entonces el Tribunal Constitucional debería resolver de la misma manera, debería excarcelarlos en igual sentido. Por si acaso, luego la Corte Suprema ratificó la decisión de prisión preventiva de Castillo que se prorrogó por 18 meses. ¿Cuándo vencen esos 18 meses? Pues el 7 de diciembre de este año, justo en el tercer aniversario de su golpe. Tendría que salir ese día o antes. No estamos diciendo que sea inocente del golpe que todos vimos en vivo y en directo. Estamos diciendo que si se aplicara el orden legal, Pedro Castillo tendría que estar libre, como máximo en diciembre, a menos que le caiga una sentencia antes. La segunda condena para Toledo, 13 años y 4 meses que no se suman a los 20 años que le dieron en su primera sentencia. Se demostró, y estaba facilito, que Alejandro Toledo lavó $5,1 millones con la compra de inmuebles y pago de hipotecas en el Perú, usando el dinero de 2 empresas fachadas, 2 empresas llamadas Ecoteva Consulting Group y Ecotaste Consulting, ambas fundadas en Costa Rica. La misma condena le dieron a su amigo ex guardaespaldas y cómplice Abraham Dan On, que se encuentra prófugo, y en el caso de Elian Karp, el juicio está congelado porque supuestamente se encuentra en un proceso de extradición, pero ella no va a pagar nada. Según reveló el periodista israelí Hagai Matar a Perú 21, la señora Karp vive muy contenta y tranquila en un lujoso edificio con vista al Mediterráneo en el exclusivo balneario de Herzliya, en Tel Aviv. La tercera, anulan el examen nivel Acuña para el SERUMS. Una buena noticia, una pequeña victoria no solo de la justicia, sino para las familias más pobres del Perú, que iban a ser en última instancia las más afectadas. Como recordarán, hace como un año, el Ministerio de Salud, tomado por el acuñismo, eliminó el examen nacional de medicina, el ENAM. Este es el examen que determinaba qué médicos entraban al SERUMS, el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud. Esto fue un escándalo que muchos atribuyeron a que los egresados de la universidad que usurpa el nombre de César Vallejo, la Universidad de Acuña, pues consistentemente tenían los peores resultados en este examen y por eso los acuñistas cambiaron de examen. Esta decisión bajaba la valla para los profesionales que justo son los destinados a las zonas más alejadas y pobres del país. O sea, le estabas mandando médicos nivel Acuña a los peruanos más necesitados. Un despropósito y una crueldad, francamente. Y eso lo dijo así, tal cual en su sentencia la segunda sala constitucional, que esto podría comprometer la calidad del servicio de salud en las poblaciones más necesitadas. Y por eso han anulado la normativa que permitió este despropósito con efecto retroactivo. Por si acaso esta es una decisión todavía en primera instancia, tiene que ser ratificada en la Corte Suprema, pero el Colegio Médico del Perú podría pedir que la decisión se ejecute de una buena vez mientras se termina de resolver. Ojalá eso suceda, o mejor, que el ministro de Salud, César Vázquez, se allane a la sentencia de una vez, ¿no? Para que no haya más suspenso en los médicos, que este examen, nivel Acuña, pues ya les terminó asignando plazas en el SERUMS. Ellos tampoco tienen la culpa de este nivel de improvisación de cuarta e indolencia con la que el acuñismo maneja la salud de nuestro país. La cuarta, victoria indígena en el extranjero contra Pluspetrol. Otra buena noticia. Este logro lo han tenido los pueblos indígenas de 4 cuencas del Amazonas ante el punto nacional de contacto de la OCDE en Países Bajos. Claramente este es un tema que se arrastra desde hace casi 25 años, pero que finalmente queda resuelto con un informe en el que se certifica que la empresa Pluspetrol contaminó el medio ambiente y violó los derechos humanos de las comunidades que residían y eran cercanas al lote 1AB, hoy conocido como lote 192. La denuncia original planteaba que entre los años 2000 y 2015, la petrolera argentina impactó en al menos 1.963 sitios en la región de Loreto. En el 2020, justo antes de la pandemia, diversas organizaciones indígenas llegaron hasta Ámsterdam para plantear esta denuncia
a la OCDE, el Club de los Países Ricos, y finalmente salió la sentencia, en la que se señala que además de todo, la empresa no actuó con buena fe durante el proceso, rechazó la mediación y no compartió información con las comunidades afectadas. Ahora, Pluspetrol ya no está más en ese lote, pero la sentencia exhorta a que la empresa asuma su responsabilidad ante los daños perpetrados contra las más de 100 comunidades quichua, achuar y cocama-cocamilla de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón. Pluspetrol ahora tiene un año para cumplir con estas medidas. La quinta, presidente fujimorista de la Comisión de Constitución, no tiene título. Sí, para ser congresista, por supuesto, no necesitas nada, ni siquiera saber leer, y está bien así. Pero la Comisión de Constitución es otra cosa, es un tema muy especializado, y el congresista fujimorista Arturo Alegría, que acaban de poner allí, no tiene ni siquiera el grado de bachiller en nada ante la SUNEDU. Alegría es un no habido en la página de grados y títulos de la SUNEDU, y eso es un problema, porque en el Congreso anterior, Arturo Alegría fungía como asesor principal, asesor 1, del entonces congresista fujimorista Luis Galarreta. Y para ese cargo de asesor 1, sí era obligatorio contar con un título universitario. ¿Cómo logró Arturo Alegría conseguir ese trabajo de casi 9.500 soles mensuales si no tenía título? Y estuvo así años. Seguro esa es la experiencia que ahora lo acredita como el exégeta constitucional del Congreso. Y la última, Palacio de las Ratas es el nuevo nombre del Congreso y no es un hackeo, ya, por favor. Seguro vieron esta noticia de que hackearon Google Maps para renombrar al Palacio Legislativo como Palacio de las Ratas. Pero eso lo puede hacer cualquiera, no necesita ser hacker, no sean boomers, pues, coleguitas. Cualquier persona puede cambiar cualquier nombre de cualquier lugar en Google Maps. Eso sí, siempre y cuando otros usuarios sugieran lo mismo o lo haga un usuario muy rankeado de esa aplicación. Al cierre de esta edición, el nombre continuaba allí. Hay que decir que el 30 de agosto, hace nada, en Indonesia también le cambiaron el nombre a su congreso con un juego de palabras en indonés justo antes de incendiarlo. Yo solo, por si acaso, les cuento las noticias, nada más. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con Salud Cerebral, aquí en La Encerrona con Marcos y Fuentes. ¿Sabías que el casi 90% de los peruanos sufre de problemas dentales? No te preocupes más, ven al Centro de Odontología Especializada del Dr. Julio Reina. Con profesionales altamente capacitados y la mejor tecnología, ofrecemos tratamientos dentales de calidad, implantes, ortodoncia, diseño de sonrisa y más. Agenda tu cita al 936-834-819 y recuerda, tu sonrisa es tu mejor carta de presentación. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero, y los jueves de Salud Cerebral llegan gracias al auspicio de Impact Salud, una investigación profunda sobre la demencia en el Perú, liderada por Crónica, Centro de Excelencia en Enfermedades Crónicas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en colaboración con el Imperial College London y el Instituto Nacional de Investigación en Salud del Reino Unido. Como septiembre es el mes mundial del Alzheimer, la causa más común de demencia en el mundo, nos preguntamos ¿qué sabemos realmente sobre ella? Hoy, gracias a los expertos de Impact Salud, vamos a empezar desmitificando 3 ideas erróneas muy frecuentes sobre el Alzheimer. La primera, perder la memoria no es parte normal del envejecimiento. Olvídense del término demencia senil. Si una persona comienza a olvidar eventos recientes, se desorienta en lugares conocidos, tiene dificultades para comunicarse o presenta cambios de ánimo, no es simplemente que ya está viejita. Son alertas de salud cerebral que requieren una evaluación médica y cuanto antes, mejor. La segunda, demencia no significa perder la razón. La demencia es un estado avanzado de deterioro cerebral que afecta la memoria, las actividades de la vida diaria y la conducta. Es una condición real causada por enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. No tiene cura, pero sí existen tratamientos y estrategias para mejorar la calidad de vida. Y la tercera, no es una enfermedad rara, es más común de lo que creemos. En el Perú hay aproximadamente 200.000 personas con demencia y se proyecta que la cifra se triplique en los próximos 20 años. Este es un desafío de salud pública que nos involucra a todos. Así que ya saben, hablemos y preguntemos sobre la demencia, #hablemos de demencia, #pregunta sobre demencia. Solo informándonos sobre estas condiciones podremos enfrentarlas mejor. Entra a las redes de Impact Salud o visita la web impact-salud.org para conocer más.
Y antes de irnos, yo quiero comentarles algo que creo que merece llamar la atención de todos nosotros. El martes, en nuestro programa hermano Globalnomics, nuestro panelista José Lescano lanzó esta advertencia. Un juzgado de Cajamarca ha ordenado la suspensión inmediata de la exploración de un proyecto minero de oro en la provincia de Chetillea, en Cajamarca. Aquí dos cosas, ¿no? Porque, por un lado, dicen, la comunidad señala que esto afecta a microcuencas de ríos, lo cual sí puede ser real. Pero por otro lado, también al tratarse de oro en estos momentos, uno se pone sospechoso y dice, claro, ¿por qué otros proyectos no los han bloqueado? No tengo exactamente la información, porque no he leído el estudio completo, pero hay como que esas dos posibilidades. ¿Qué pasa también? Que muchas veces en proyectos que se cancelan mineros terminan entrando ahí los informales o los ilegales, bueno, más los ilegales que los informales. Si ya saben que hay un proyecto de oro en esa zona, no se van a quedar simplemente diciendo ya, no, sí, que no tocamos la microcuenca. Lo que va a pasar finalmente es que los ilegales terminen captando ese espacio en Cajamarca de minería y va a terminar contaminando 5 o 6 veces más. Además, es complicado porque están suspendiendo un proyecto de exploración, no de explotación. Exploración minera, que en realidad tiene mucho menos posibilidad de contaminar que un proyecto de explotación. Y lo complejo sería, en todo caso, claro, que esto es un precedente para futuros proyectos de exploración que haya en el país, ¿no? Si ya aceptaron en este caso eso, probablemente pueda pasar más. Hay mineras que sí, no son, digamos, baluarte del medio ambiente. Claramente hay muchas, pero no son todas, o sea, y no son todos los proyectos. El problema es que hay intereses mezclados en este tema de la minería y no todos son, pues, de buena fe, ¿no? Y además, si hay oro, va a haber minería, porque el oro está requerido. El dilema es decidir si es entre ilegal o legal, y creo que eso no debería ser ningún dilema tampoco. No, claro. Ahí están. Además, sabemos que el actual gobierno apoya mucho a la minería ilegal e informal porque son parte de la financista de gran parte del Congreso actual, en realidad, y eso está probado. Mucho ojo con este tema, y para más datos así y para más debates sobre estos temas, no se pierdan Globalnomics, nuestro programa de internacionales y economía de lunes a viernes a las 9:15 de la mañana en Canal Ya, nuestro canal de YouTube. No hay tiempo para más, salvo para esto. Este es el momento en el que si puedes poner like, pones like. Este es el momento para reenviar este programa, compartir este programa, tuitear este programa. Rota la encerrona, piratea la encerrona, de ti depende que podamos seguir. Si te sobran $2 al mes, este es el momento. Hazte miembro premium de Canal Ya o únete al Patreon de la encerrona. Es muy fácil, intentarlo. Hoy es jueves gastronómico y nos han escrito: hola Quilla, ¿qué tal? Mi nombre es Gina, estudié economía, pero un día me enamoré de la pastelería. Así nació mi emprendimiento La Magdalena Cupcakes, donde ofrecemos postres lindos por fuera y deliciosos por dentro, recién horneados y fresquitos. Hacemos galletas, alfajores, cupcakes, quequitos para compartir en familia, tortas temáticas y más para todos los encerroners. 10% de descuento en su primera compra, más un detalle especial. Me pueden contactar al 986-030-994 y seguirme en Instagram, Facebook y TikTok como La Magdalena Cupcakes. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chao, hasta mañana.